Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy actual, la corrupción en el fútbol. Más precisamente vamos a hablar sobre la corrupción en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol que organiza la Copa Mundial. Muchos de nosotros que estamos mirando el Mundial no podemos menos que agarrarnos la cabeza y sospechar lo peor cuando vemos casos como el clarísimo penal a favor de México, que el árbitro no cobró en el partido con Croacia, o el penal a favor de Brasil, que el árbitro cobró en el partido inaugural. ¿Cómo puede ser que con toda la tecnología disponible, la FIFA no permita que haya repeticiones instantáneas de jugadas dudosas, como se hace en el básquetbol, en los partidos de la NBA, para que los jueces puedan ver las jugadas mucho más de cerca? ¿Será posible que haya árbitros pagados o partidos arreglados? Quienes siguen de cerca a la FIFA dicen que estas preguntas no tienen nada de esotérico, porque la FIFA está plagada de cada vez más acusaciones de corrupción. Según una nueva investigación del diario Sunday Times de Gran Bretaña, se pagaron sobornos de por lo menos 5 millones de dólares para que la FIFA nombrara a Qatar como sede del Mundial del 2022. Eso a pesar de que Qatar es uno de los peores países del mundo para hacer un mundial. En Qatar hace un calor insoportable, unos 50 grados de calor en el verano, cuando se celebra el mundial, el verano del hemisferio norte. Y además, Qatar no tiene ninguna tradición futbolera, nunca siquiera calificó para jugar un mundial. Y es un país con un espantoso historial de violaciones a los derechos humanos. Otro periódico británico, The Telegraph, ha publicado que la decisión de la FIFA de celebrar el Mundial del 2018, el próximo Mundial en Rusia, también fue fruto de sobornos. Y el New York Times reportó hace pocos días que según documentos internos de la FIFA hubo por lo menos 5 partidos arreglados, partidos amistosos, previos al Mundial de Sudáfrica del 2010. Y ahora, en este Mundial, la organización anticorrupción Transparencia Internacional está exigiendo cambios radicales en la FIFA para erradicar la corrupción en el fútbol. Hoy vamos a tener con nosotros desde México a Eduardo Bohórquez, uno de los directivos de Transparencia Internacional, a quien le vamos a preguntar en detalle sobre este reporte de Transparencia Internacional. Desde São Paulo, Brasil, nos va a acompañar Jorge Ramos, conocido periodista deportivo que está cubriendo el Mundial para ESPN Deportes. Desde CNN en Atlanta nos va a acompañar Raúl Sanz, periodista conocido también de CNN allí en Atlanta. Desde Argentina nos va a acompañar Alejandro Casar, periodista deportivo del diario La Nación. Y en nuestros estudios vamos a tener a Alejandro Farfán, periodista deportivo, comentarista deportivo de beIN Sports. Y más tarde en el programa vamos a ver la entrevista que le hicimos al doctor Luis Moreno Ocampo, el expresidente de la Corte Penal Internacional, que fue uno de los entrevistados por el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, para encabezar una investigación interna sobre la corrupción en la FIFA. Después vamos a ver lo que nos dijo Moreno Ocampo sobre por qué no lo eligieron para ese puesto. Digamos también que hemos invitado a la FIFA a participar en este programa, pero nos respondieron a través de su oficina de prensa que por motivos de tiempo no podrán estar con nosotros. Bueno, empecemos con Eduardo Bohórquez desde México. Eduardo, ustedes acaban de dar a conocer este reporte titulado FIFA es hora de hacer cambios. Pero antes de preguntarte por qué cambios están exigiendo ustedes, déjame hacerte la pregunta del $1.000.000. ¿Tú crees que hay posibilidad de que haya partidos arreglados o árbitros comprados en este Mundial? Mira, Andrés, el riesgo, qué gusto saludarte, el riesgo de que haya este tipo de eventos ilegales, irregulares, pues está presente en el fútbol porque ha estado presente en muchos de los espacios semiprofesionales y profesionales en los distintos países del mundo. Solamente te doy una pequeña lista de en donde han sido
acusados de arreglar partidos y encontrados responsables de hacerlo algunos directivos, árbitros y otros. Alemania, Brasil, Eslovaquia, Italia, Polonia, la República Checa, Turquía, en fin, una lista importante donde no solo ha habido acusaciones, sino que se ha encontrado ya evidencia y sanción directa a directivos, a árbitros y a otros personajes. El riesgo está presente y organizaciones como la FIFA pues tienen que ayudarnos a todos como espectadores, como parte de este gran deporte mundial, a sentir que ese riesgo no se presenta en una tan importante ocasión como la Copa del Mundo. Como tú lo decías, hoy ya existe la tecnología para hacerlo y es increíble que no logremos restaurar la confianza de los espectadores en el encuentro deportivo más importante del planeta. Eduardo Borges, esos ejemplos que tú estabas dando recién son sobre las asociaciones internas, o sea, lo que pasó dentro de los países. ¿Pero tú crees que en un mundial de fútbol como este también se pueden dar casos de compra de árbitros o de partidos arreglados? Mira, yo creo que el riesgo, insisto, es muy grande. Hay muchos intereses en juego. Hemos visto renunciar a varios técnicos a unas horas de haber sido eliminados de la Copa del Mundo. El riesgo es grande, entonces hay que tener todas las salvaguardas que sean posibles para evitar que ese riesgo se manifieste. Es difícil acreditarlo. Hasta el momento no ha habido acusaciones digamos, en cortes, en espacios judiciales, pero la sensación está presente y cuando el río suena, agua lleva, Andrés. Yo creo que hay que tomar con mucha seriedad este asunto y mitigar el riesgo de que una justa deportiva se convierta pues exclusivamente en un espacio de acusaciones mutuas y de desconfianza de parte de los espectadores. Hay riesgo, Andrés, y hay que mitigarlo. Vamos al río, vamos a Brasil, vamos a Jorge Ramos, que está allí en San Pablo, y le agradecemos sabemos que durmió muy pocas horas anoche, le agradecemos que esté con nosotros. Jorge Ramos, hace pocos días te escuchaba en la mesa redonda de ESPN y tú dijiste una frase muy sugestiva que me dejó pensando. Dijiste, no debemos olvidar que este mundial se juega en Brasil y que para la FIFA es un buen negocio que gane Brasil. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Tú estabas insinuando lo que decía Eduardo Borges, que hay un alto riesgo de que haya partidos comprados o arreglados en este mundial? Con el saludo, lamentablemente, en el arranque del mundial nomás vimos lo que pasó con el árbitro japonés en el partido de Brasil, donde se cobra un penal totalmente inexistente, donde Neymar comete una falta en el primer tiempo que era de una roja directa y el árbitro miró para el otro lado. Y aparte hay una historia detrás de todo esto. Brasil sin duda históricamente ha sido una selección espectacular, casi siempre, pero también ha sido una selección que ha contado con los beneficios de la primera cúpula del orden futbolístico en el mundo. Desde que yo tengo memoria, por ejemplo, remontémonos al Mundial de 1970, cuando aquella selección excepcional termina ganando el Mundial, pero tenía que enfrentar a Uruguay en cuartos de final, tenía que ir a Puebla porque así estaba establecido el calendario y los jefes del fútbol en aquel momento, encabezados por el señor João Havelange, decidieron que era Uruguay el que se tendría que mover a Guadalajara, donde ya estaba establecida la selección brasileña. No se quería mover de allí, tenía el apoyo absoluto y total del mundo del fútbol tapatío. Entonces, desde allí podemos arrancar y no nos olvidemos el Mundial de Corea-Japón. Lo que pasó allí fue realmente impresentable, siempre en favor de Brasil. Pero aparte hay un hecho extra en este mundial y tiene que ver con las revueltas sociales que han acompañado en la previa al mismo y ahora mismo también todavía las existe y sería inimaginable que el mundial pudiera llegar a terminarse si Brasil no sigue en él. Desde allí, las sospechas de uno que ya está tan cascoteado con todo lo que ha pasado en la historia del fútbol, pero cuidado, que esto no es solamente Brasil, ¿no?
hay infinidad de cosas que se podrían señalar en el mundo del fútbol. Por lo menos yo no tengo pruebas, pero tengo obviedades, que la corrupción es galopante dentro de lo que ellos llaman la familia del fútbol. Es una familia tan reducida y tan pocos pueden participar de ella. Por ejemplo, lo último de Luis Suárez, que aparte de los 9 partidos, le dicen que no puede entrar a un estadio. Un hombre que al fútbol le da espectáculo. Los que se llevan cosas del fútbol y no le dejan nada, entran a los estadios donde ellos quieren. Tenemos que ir a un corte y cuando hablamos quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cuál es la excusa de la FIFA, ya que no han accedido a estar con nosotros hoy, para no permitir repeticiones instantáneas de las jugadas? ¿Cómo se explica eso? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las denuncias de corrupción masiva en la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol, la institución que organiza los mundiales de fútbol. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Alejandro Casar, del diario La Nación. Alejandro, la pregunta que dejamos en el aire en el bloque anterior, ¿cómo se explica que la FIFA no permita repeticiones instantáneas de jugadas dudosas como se hace en el básquet, en la NBA, para que los árbitros puedan hacer decisiones más fundadas? Porque ese, por ejemplo, penal que no le cobraron a México en el partido con Croacia, lo vimos todos menos el árbitro. ¿Cómo se explica? ¿Qué dice la FIFA sobre eso? Primero te saludo, Andrés. En realidad, ni Blatter en particular, ni la FIFA en general, fueron durante los últimos años amigos de la tecnología. Recordemos que en el Mundial de Sudáfrica hubo un gol fantasma que no se convalidó, y a partir de ese momento se hizo todo un debate en el seno de la FIFA sobre si permitir o no la introducción de tecnología para determinar si la pelota ingresaba o no en el arco. Esa fue la primera, la piedra fundamental para acercarse de alguna manera a la tecnología. Hoy en día el discurso de Blatter cambió, y de hecho se piensa que cada vez más va a acercarse a nuevos implementos tecnológicos a la manera del fútbol americano o el básquetbol. Igual yo creo que hay una componente humana dentro del fútbol que ni Blatter ni los dirigentes de las demás confederaciones quieren dejar de lado. Y eso implica la decisión que tiene que tomar un árbitro ante una jugada dudosa, por ejemplo. Raúl Sainz, en Atlanta, ¿te convencen las explicaciones de la FIFA o las demoras de la FIFA o no? Un saludo para ti, Andrés, y para el resto de los panelistas. La verdad no me convencen, pero te puedo decir una cosa. Yo creo que cuando una organización como la FIFA ha estado en vigencia desde hace muchísimo tiempo, siempre existe esa tendencia de querer mantenerse como tradicionalista. Claro que yo lo comparo mucho aquí en los Estados Unidos con el béisbol de las Grandes Ligas, que es otro deporte que también ha tardado mucho en implementar la tecnología y están de verdad logrando mantenerse con lo que es el criterio de sus árbitros, ¿no? Pero por lo menos, ya lo está diciendo el compañero, ¿no? Ya hay un paso hacia adelante con la tecnología de gol y quizás los errores que se han cometido en este Mundial, que no nomás hay que mencionar el partido de Croacia-México y el de Brasil y Croacia, sino también el partido entre México y Camerún, donde se anularon 2 goles que fueron muy cuestionados. Yo creo que al ver estos casos, quizás para el próximo Mundial o antes, ojalá que sea antes, podamos ver un poquito de más implementación de la tecnología. Pero, Alejandro Farfán, ¿no estamos siendo demasiado generosos al decir que, bueno, que la FIFA está empezando a considerar la posibilidad de introducir? Estamos en el año 2014. Estamos hablando de jugadas que pueden descalificar a un país del Mundial de Fútbol. Absolutamente, Andrés. Y no solo eso, el detalle de la tecnología de la línea de gol es por mucho dudoso, porque tuvieron la posibilidad de contratar, por ejemplo, a la empresa que lo hace con la ATP, que está certificada y es precisa, y terminaron contratando una empresa extraña, sin tradición, y ya vimos que el uso de la tecnología de gol en este Mundial dejó también muchas dudas. Por lo tanto, ese tono arcaico de la FIFA diciendo que el error es parte del fútbol
y la implementación tan lenta de la tecnología no convence a nadie. Cuando ellos dicen el error es parte del fútbol, están diciendo de que el hecho de que la afición insulte al árbitro es parte del show, es parte del espectáculo, que eso es bueno, ¿eso están diciendo? No, lo que están diciendo es que los errores crasos arbitrales en los cuales un equipo termina perdiendo un partido debiéndolo haber ganado, hacen parte del fútbol y que eso es normal. Jorge Ramos, si todavía estás con nosotros, me acaban de decir que estás en Río de Janeiro, no en San Pablo. Jorge Ramos, ¿este mundial, en lo que va del mundial hasta ahora, es más sospechoso o menos sospechoso de corrupción que los mundiales recientes? A ver, primero, Andrés, quiero retomar este tema. Yo creo que el tema de la tecnología es más profundo. La tecnología va teniendo una evolución muy favorable y más precisa. Pero yo diría que desde hace 10 o 12 años la tecnología podría haber sido implementada dentro del fútbol sin ningún lugar a dudas. Pero el hecho de que no se le haya permitido a la tecnología hasta estos momentos con la línea de gol haber incursionado en el fútbol, para mí tiene un origen puntual que es poder seguir manejando los destinos del fútbol. Es poder seguir tomando decisiones que de otra manera con la tecnología no se podrían tomar. Es seguir manteniendo el control absoluto afuera, pero principalmente adentro de los terrenos de juego. No nos podemos distraer en todo lo que nos cuentan que las decisiones humanas son parte del fútbol. Es una vergüenza que un equipo haga un proceso de 4 años con grandes inversiones para que esa selección pueda tener éxito cuando llegue un campeonato mundial, y que las decisiones arbitrales, porque los árbitros mismos están pidiendo la tecnología de manera inmediata, ellos ya no pueden más con la velocidad del espectáculo, físicamente ya no lo pueden hacer, pero la FIFA no lo ha querido para no perder el control y algunas decisiones que cambian los rumbos de los torneos. Si en este campeonato hay sensaciones de corrupción, bueno, eso no se puede erradicar desde el fondo si no se hace algo. Y no se ha hecho nada. Mientras tengamos a los mismos individuos que en tu presentación estabas diciendo ya hace rato se tendrían que ir, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros que no la hay? ¿Y cómo arrancó este mundial nomás? Y que después este señor japonés termina siendo exaltado por la comisión arbitral de la FIFA por el trabajo que hizo en aquel primer partido de Brasil, es una clara muestra que nada ha cambiado y que esto va por el mismo camino. A mí no me queda ninguna duda. Rápidamente, Raúl Sainz en Atlanta, ¿este mundial más limpio o más sucio que los más recientes? Yo creo, Andrés, que pues tiene lo suyo, ¿no? Y la verdad, para mí no ha sido excepcional y todavía queda mucho que jugar aún. Te voy a decir una cosa, yo creo que por ahora quizás los ojos del mundo, los ojos de la prensa están más sobre lo que va a suceder dentro del Mundial con los árbitros, con los directivos, con los equipos, con los mismos jugadores. Yo creo que quizás va a haber una conciencia, no te puedo decir si va a ser más limpio o más sucio, pero quizás va a haber una conciencia más fuerte que en otros mundiales anteriores. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos vamos a hablar de la corrupción en cifras. La sede de Qatar, la sede de Rusia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las denuncias de corrupción masiva en la FIFA, en la Federación Internacional de Fútbol, la institución que está organizando este mundial y todos los mundiales de fútbol. Vamos a México. Eduardo Bohórquez, de Transparencia Internacional, la organización anticorrupción que acaba de sacar este informe sobre la corrupción en la FIFA. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la historia? Cuéntanos rápidamente de la asignación de Qatar como sede del Mundial del 2022. Estos
reportes del Sunday Times, estas investigaciones periodísticas, ¿son serias o son especulaciones? Mira, Andrés, incluso si fuera la molestia de alguna sede de no haber sido seleccionado, en este caso el Reino Unido, para este u otro mundial, el hecho es que cuando la prensa internacional y la prensa de este prestigio y de este tamaño empieza a hablar de datos, nombres, montos sobre operaciones irregulares, pues cualquier actor global, se trate del Banco Mundial, las Naciones Unidas, las petroleras, las grandes mineras del mundo o la FIFA, pues tienen que dar una explicación satisfactoria. Como sabes, hay una investigación interna en marcha que conduce un exfiscal local de los Estados Unidos y que se espera se dé a conocer en las próximas semanas, una vez que concluya el Mundial de Fútbol. Ahí tendremos una visión oficial de la investigación interna de la FIFA. Pero lo que es un hecho, Andrés, es que si tienen que cambiar el Banco Mundial, si tienen que cambiar las petroleras, si tienen que cambiar las mineras, la FIFA también tiene que cambiar. Y creo que se ha escudado en el hecho de ser una organización no lucrativa, formalmente lo es, pero por la relación que tiene con gobiernos y con empresas a través de los patrocinios, por su peso en la estructura global, pues tiene que hacer un esfuerzo mayor. La investigación que se libere en las próximas semanas pues nos dará cuenta de un evento, pero no sabremos si FIFA está cambiando tanto como lo necesita en este momento. Eduardo, en 10 segundos, con un sí o con un no, ¿tú crees que esta investigación interna de la FIFA va a ser creíble? Mira, yo creo que puede serlo, pero investigar el pasado, Andrés, es muy distinto a cambiar el futuro. Y FIFA lo que tiene que convencer al mundo y a los espectadores, a sus patrocinadores, es de que está transformándose hacia la organización que tendría que ser en este siglo XXI. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Alejandro Casar, la misma pregunta que le hice recién a Eduardo Borges. ¿Tú crees que estas denuncias periodísticas de que se pagaron sobornos millonarios para darle a Qatar la sede del 2022 o a Rusia la sede del próximo Mundial en el 2018, son serias o son especulativas? Yo creo que son serias, por la cantidad de datos, por la cantidad de nombres, por los recibos, por las facturas, por el detalle de la investigación y la profundidad. Lo curioso del caso es que Michael García, este ex fiscal norteamericano apuntado por la FIFA para realizar esta investigación, respondió a los trascendidos periodísticos y dijo que la FIFA ya tenía todas esas informaciones y que las estaba mensurando, midiendo, analizando para saber qué decisión iba a tomar. Yo coincido con lo que acaban de decir recién. Es mucho más difícil investigar el pasado que cambiar el futuro. Vamos a ver qué dice García. Yo no creo en los resultados que aportará esta investigación interna de la FIFA. O sea, lo que tú estás diciendo, Alejandro, es que está bien que la FIFA revise si estuvo bien o mal en asignar a Qatar y a Rusia, pero más importante sería que fije reglas claras para su actuación en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. La FIFA no puede tolerar otro hecho como el de Qatar. Sería la primera vez que despoje a un país de una sede en toda su historia. Fascinante. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocos días a Luis Moreno Campo. Luis Moreno Campo es el ex fiscal de la Corte Penal Internacional. Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, lo invitó para considerarlo como posible presidente de este comité investigador. Después no se dio. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos por qué no se dio su nombramiento. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las denuncias de corrupción masiva en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, la institución que organiza los mundiales de fútbol. Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Luis Moreno Campo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando le preguntamos hace pocos días
sobre las denuncias del Sunday Times. Concretamente le preguntamos lo mismo que estábamos hablando en el bloque anterior, si estas denuncias de corrupción en la FIFA cuando le dieron la sede a Qatar son sólidas, él como uno de los abogados penalistas más conocidos del mundo, o no tanto. Vamos a ver lo que nos dijo. Bueno, me parece que muestran un problema complicado que es cómo manejar un deporte mundial. La FIFA es uno de los entes que maneja una actividad mundial que es el fútbol, que es tan popular. Y el escándalo se armó cuando la FIFA se decidió que el Mundial de 2022 lo iba a hacer Qatar. Eso es un gran escándalo. Imagínense que estaba esperando en ese recinto el primer ministro de Gran Bretaña, el duque, el hijo de Diana, el príncipe inglés, el príncipe británico, David Beckham. Estaba esperando la nominación y ganó Qatar. Y eso generó una serie de sospechas y ahí empezó a surgir, sobre todo porque además el primer ministro le habían asegurado que tenía una cantidad enorme de votos que iban a ganar y recibió un voto. Así que eso disparó una serie de discusiones. Un miembro del directorio de la FIFA, que era de origen catarí, resultó investigado, pero en realidad estaba desafiando a Blatter y resultó investigado y lo echaron. Y eso generó un enorme esfuerzo para reestructurar la FIFA. La FIFA nombró un comité de notables, la FIFA nombró a Mark Pitt, que es un profesor de la Universidad de Basilea, un ex fiscal suizo, para dirigir eso. Mark Pitt tiene experiencia en eso. Mark Pitt investigó el famoso conflicto en Irak del petróleo y armó una serie de reformas en la FIFA, entre las cuales incluye armar un comité de ética presidido por un abogado prestigioso para investigar los hechos. Esa es la investigación que está actualmente hoy funcionando y que generó este pequeño escándalo que Beckenbauer fue sancionado por no cooperar con la investigación. Así que están haciendo esa investigación básicamente, que es el episodio más notable. Para entender la FIFA, usted tiene, la FIFA es una confederación de asociaciones de fútbol nacionales, cerca de 200, que maneja 1.500 millones de dólares por año, 1.800 millones de dólares por año, y tiene un enorme poder mediático. Imagínense, hoy en la televisión todo el mundo sigue el Mundial de Fútbol. Entonces, la FIFA es una entidad muy poderosa, manejada por una federación, por un grupo de líderes nacionales de diferentes países del mundo. Legalmente es una ONG. La FIFA es una ONG que está en Suiza, y esa parte la manejan bien los suizos, pero las decisiones políticas son muy controversiales. Por ejemplo, la decisión de hacer el Mundial en Inglaterra o en Qatar, esto no es decisión técnica, es decisión política. Entonces, ahí, como en cualquier organismo internacional, yo fui fiscal de la Corte Penal Internacional, le puedo decir eso, los estados negocian, discuten y dicen, bueno, yo te doy esto ahora y mañana me das esto otro. Y en la FIFA, los estados no están envueltos, no están involucrados, sin embargo, son gente de diferentes países y discuten y hacen acuerdos y dicen, bueno, yo te voto esta vez para vos, pero entonces me comprometes tu voto dentro de 4 años. Es el tipo de decisiones que se hace. Acto seguido le preguntamos al doctor Moreno Campo por qué la FIFA no lo escogió a él cuando buscaba un fiscal externo para dirigir la investigación sobre la corrupción en la FIFA. En ese momento se supo que Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, se había entrevistado con Moreno Campo, pero bueno, después no se dio la designación. Hubo versiones de que hubo presiones de la Federación de Fútbol Argentino para que no lo nombraron. Veamos lo que nos dijo Moreno Campo. No sé, eso lo dijo Pitt, Mark Pitt, que es el suizo que maneja el comité asesor internacional. La verdad, a mí, si yo tuve una reunión con Blatter sobre el tema, me parecía interesante este tema global. La verdad que yo personalmente no tenía ningún particular interés. Era gracioso porque cuando yo estaba en Estados Unidos, me decían, usted no puede, es como rebajarse, pasar de ser el fiscal de la Corte Penal Internacional a estar en la FIFA. Pero en Europa, y Ban Ki-moon, me acuerdo, de Corea, el secretario general de Naciones Unidas me decía que era genial, le parecía casi una promoción estar en la FIFA. La verdad que, mire, yo terminé mi tarea de fiscal, estoy enseñando en Yale, en Harvard, trabajo en New York, soy muy feliz. Esta fue una oferta, una discusión, una charla que tuvimos con Blatter, pero ellos tienen toda la independencia del mundo de decidir quién a ellos les gusta. Mark Pitt efectivamente comentó que Argentina se objetaba mi nombre, pero bueno, a mí eso no me importa. La persona que fue nombrada es un abogado de New York, Michael García,
que fue un ex fiscal acá en Manhattan, en New York, en el sistema federal. Es un hombre serio, está haciendo un esfuerzo grande, está juntando información, está peleando bastante. Los diarios ingleses lo pelean mucho porque ahora hay algunos diarios que dicen que no está bien la investigación, porque en Inglaterra es un tema muy, muy picante. Yo tengo la impresión de que no me está haciendo esfuerzos y vamos a ver los resultados. Pero yo creo que él formalmente tiene independencia absoluta, puede hacer lo que le parezca, y supongo que no va a poner su prestigio y su profesión para tapar a alguien. Veremos dónde llegó y qué puede conseguir, porque no sé qué puede conseguir, veremos. Vamos a Río de Janeiro, Brasil. Jorge Ramos, recién hablamos de Qatar. Hablemos un poco de Rusia. ¿También hubo tantas cosas raras en la selección de Rusia como sede del 2018 o menos? Hay que decir que Rusia, por lo menos, tiene una inclinación futbolística que Qatar en lo absoluto la tiene. Pero como todo lo que rodea a FIFA siempre tiene olor putrefacto, no entiendo por qué no lo debe de tener, o no debe de tener esa decisión de haberle otorgado el Mundial a Rusia. De alguna manera también, digo, no nos podemos encolumnar con los ingleses, porque en la historia, y ya no solo del fútbol, sino en la historia política, social, sabemos lo que ha sido Inglaterra, pero si nos concentramos en el fútbol, y ellos que siempre pelean por el fair play, yo diría que la Copa del Mundo del 66 la tendrían que devolver. Sabemos lo que le hicieron a Argentina y a Uruguay, y después lo que le hicieron a Alemania en la final, con un gol que nunca existió. Entonces, si ellos fueran tan honestos, no se puede ser medio honesto. O se es honesto o no se es. Entonces, ellos simplemente en esta coyuntura sacan ventaja. Y otra cosa, yo estoy convencido que la prensa británica recibió de la misma FIFA toda esa información que ustedes ya saben fue publicada. Estoy seguro que el leak o los leaks vinieron de la FIFA hacia la prensa británica en un manejo político. Rusia también está sospechada de haber conseguido la sede a través de favores. Pero claro, no tenemos pruebas, solamente evidencias. Jorge Ramos, muchísimas gracias. Sabemos que tienes que volver a trabajar. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Farfán, ¿Rusia te despierta inquietudes la designación de Rusia o, como decía Jorge Ramos, menos que Qatar? Es que más allá de Rusia, de Qatar, de Sudáfrica, de Brasil, el problema no es de estos países. El problema es de la FIFA. La FIFA es una pequeña cofradía con connotaciones mafiosas que maneja un presupuesto más grande que muchos países y no tiene fiscalización externa de ningún tipo. La línea entre el lobby, las relaciones públicas y el soborno es muy delgada y no está dictaminada por quien propone, sino por quien dispone. Por lo tanto, más allá de ir al detalle de uno u otro país, creo que tenemos que enfocarnos en que el problema es de la FIFA, en que el problema es la FIFA y en que la FIFA necesita ser regulada porque maneja la pasión de la humanidad y maneja un hecho sociocultural tan grande como el fútbol. Pero Alejandro, de esto se viene hablando desde hace décadas. Ahora está un poquito más caliente el tema por lo de Qatar y por lo de Rusia, pero ¿por qué no se ha podido hacer nada? Mira, Andrés, en el Mundial de España 82 hubo cenas muy pomposas entre los reyes de España y el señor Joao Belange. Recordemos que Joao Belange y su yerno, el señor Teixeira, salieron por la puerta de atrás con sobornos comprobados. Por lo tanto, reiteramos, ahora se ha puesto más el ojo por el tema mediático, pero esto viene de muchos años atrás. Y reitero, el problema es de la FIFA, no de los países que proponen tener el Mundial. Raúl Sáenz, en Atlanta, Rusia, ¿te despierta tantas sospechas como Qatar o menos? Menos, Andrés, y por el hecho de que Rusia también tiene una tradición futbolística que obviamente no se compara con lo que es Qatar, ¿no? Pero aún así siempre surgen las sospechas. Estoy de acuerdo con el señor Farfán allá en Miami. De verdad que eso no es un problema de los países a que seleccionan como sedes, es problema de la FIFA y tiene que haber un cambio generacional. Yo creo que tome en cuenta Blatter
salió también de la misma escuela de Avalanche. Entonces, tiene que haber cambio, pero cambio drástico, cambio de liderazgo, para que las cosas puedan ser más claras, para que las cosas puedan ser más transparentes en el momento de seleccionar las sedes en el futuro. Así que, te digo, no me crece la sospecha para Rusia como lo fue Qatar, pero sí tiene que haber cambios en la manera como se toman esas decisiones. Vamos a México. Eduardo Bohórquez, ustedes acaban de sacar este informe titulado FIFA, es hora de hacer cambios. ¿Qué cosas concretas están exigiendo ustedes que haga la FIFA, concretamente? Mira, en primer lugar, y creo que es el sentir de la prensa especializada, los compañeros del panel lo han dicho una y otra vez, FIFA tiene que modificar su estructura de gobernanza interna. No es una estructura moderna, es una estructura anquilosada, protegida por los secretos suizos, por la estructura de sociedad civil que tiene Suiza. Tiene que cambiar en su estructura de gobierno interno, y eso supone incorporar figuras que estamos mucho más acostumbrados en el ámbito privado y en el público, como un buen contralor, como un buen mecanismo no solo de ética, sino de conducta, una serie de previsiones sobre cómo deben relacionarse con los países. En segundo lugar, creo que FIFA tiene que modificar la manera en la que se relaciona con el mundo, con los patrocinadores, con los gobiernos. Tal vez FIFA no reciba dineros públicos como ente internacional, pero muchas federaciones locales sí lo hacen, reciben exenciones fiscales, reciben beneficios directos de los gobiernos, y tiene que reconocer FIFA que se encuentra en una relación permanente con los gobiernos, y por lo tanto esa relación tiene que abrirse, se tiene que transparentar, tiene que haber escrutinio mucho más amplio y monitoreo independiente, sobre todo, Andrés. Y en el caso particular de Qatar, y si se llegaran a probar a través de la investigación del fiscal García actos de corrupción comprobados, pues se tendría que reponer el proceso. Como cualquier otra licitación, Andrés, en el ámbito de la obra pública o en el ámbito de la vida empresarial, si una decisión fue tomada mediante corrupción, esa decisión tiene que suspenderse y el proceso tendría que reponerse para poder restaurar, insisto, la confianza de quienes somos parte como espectadores o como prensa especializada o como sociedad civil de lo que hace la FIFA y lo que representa el fútbol para nuestras sociedades. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Alejandro Casar, ¿alguna otra reforma que tú pienses sea imprescindible para la FIFA? Primero, saber cuánto ganan los integrantes del comité ejecutivo, que no lo sabemos. Segundo, saber a qué país vota cada uno cuando tienen que elegir una sede. Tercero, evitar las reelecciones indefinidas. Cuarto, limitar la edad de los integrantes del comité ejecutivo. Y quinto, yo diría que cada integrante debería tener experiencia aprobada, no solo como dirigente, sino como personaje importante dentro de su profesión, sea abogado, sea contador, sea arquitecto, tenga la profesión que tenga, bueno, que tenga un currículum acorde a la posición que va a ocupar en la FIFA. Eso para empezar a hablar, por supuesto, ¿no? Raúl Sainz en Atlanta, rápidamente en un minuto. Bueno, no, la verdad que sí, yo creo que aquí, como lo había dicho antes, la transparencia va a ser lo más importante. Yo creo que aquí la prueba es con quién confiar. Hay que seleccionar una persona que vaya a ganarse la confianza de todos y que sea justo, que sea firme. Claro que esto va a llevarse mucho tiempo, pero te digo, va a ser una cuestión de confianza y buscar una persona neutral, que no tenga intereses dentro de una federación, dentro de un país, sino que sea una persona neutral que tenga el interés sola y netamente en el deporte del fútbol. Alejandro Farfán, en un minuto, ¿es una cuestión de una persona o mucho más amplia? Son dos puntos que lo resumen todo: fiscalización externa y democracia. Al igual que en un país, todos tenemos que saber qué y cómo hace la FIFA para la toma de decisiones. No pueden seguir escondiendo entre 4 o 5 personas el poder de la FIFA. ¿Tú crees que en 4 años vamos a seguir hablando de lo mismo? Sin lugar a dudas. ¿Tú crees que no va a pasar nada? No pasa nada. Wow. Desafortunadamente. Toda esta presión, todas estas denuncias periodísticas sobre Qatar no van a tener ningún impacto. Va a llevar muchos más años derrocar un poder tan fuerte como el de la FIFA que 4 años. Wow. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos, mi opinión sobre si Farfán está siendo demasiado pesimista y qué habría que hacer
para cambiar radicalmente esto que está ensombreciendo un deporte que es, para mí por lo menos, el más lindo del mundo. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Facebook de oppenheimerpresenta.com y a nuestro Twitter, @OppenheimerA. Díganos qué creen que habría que hacer con la FIFA y qué creen que habría que hacer para terminar con la corrupción en el fútbol. Mi opinión es que la FIFA tiene que tener una supervisión externa, porque no puede ser que una organización que mueve miles de millones de dólares por año se escude detrás de su condición de una organización no gubernamental con sede en Suiza para eludir todo tipo de transparencia. Es hora de que se nombren directores externos en el Comité Ejecutivo de la FIFA para que haya más supervisión y más transparencia en los contratos billonarios que hace esa institución. Y no puede ser que los presidentes de la FIFA, como Joao Havelange antes y ahora Joseph Blatter, estén en sus puestos durante 15 o 20 años. Eso da lugar a que se formen intereses creados, feudos, camarillas, todo lo contrario a sistemas de contrapesos y revisión que cualquier institución necesita para combatir la corrupción. No puede ser que haya presidencias vitalicias en la FIFA. Estoy totalmente de acuerdo con Transparencia Internacional en que hay que poner un límite de 2 mandatos para los presidentes de la FIFA para que no puedan ser reelectos por toda la vida. Y finalmente, en lo que hace a las reglas del fútbol, no puede ser que hoy día, en el año 2014, con toda la tecnología que tenemos, la FIFA no permita que los árbitros en un partido, en una Copa Mundial, no puedan ver la repetición instantánea de jugadas dudosas, como ocurre en los partidos de básquetbol de la NBA. Es totalmente absurdo que un árbitro que a veces está a 20 metros de una jugada y a veces está tapado por otros jugadores pueda hacerse distraído cuando cientos de millones de espectadores pudimos ver un penal clarísimo en nuestras pantallas, en nuestros hogares, como ocurrió en el partido de México con Croacia, en el penal que no le cobraron a México. No tienen ningún sentido. Hay que sanear a la FIFA. Para muchos de nosotros, el fútbol es el deporte más lindo del mundo. No hay que dejar que siga siendo uno de los menos limpios del mundo. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.